Bueno, gracias a Seixida y a Gesida por invitarme y a Juan por dejarme integrar las barreras para ver si las vamos saltando entre todos. Bueno, mi tema, como veis, es quizás el aspecto más de penumbra o el aspecto de lo que nos queda pendiente y por superar. Que haya barreras no quiere decir que no sean superables y no quiere decir que sean absolutas. Gran parte de la información que voy a dar está sacada de datos antiguos y, por tanto, tiene que ver más con las combinaciones antiguas de tratamiento, es decir, con combinaciones con interferón y poco con antivirales directos. Pero es la información que tenemos y con la que tendremos que pelear, ¿no? Fijaros, el primer tema es que por primera vez la OMS ha sacado unas guías sobre hepatitis, cosa que hasta ahora no existía. Y uno de los temas que dice es que a pesar de la alta prevalencia de la enfermedad, la mayoría de las personas infectadas no saben que lo están. Segundo, de los que han sido diagnosticados, muchos no tienen un tratamiento accesible. Y tercero, a pesar de eso, el tratamiento tiene un gran éxito en las personas que se tratan. Entonces, esto ya es una primera barrera. Diagnóstico, conocer realmente quién está infectado y accesibilidad a los tratamientos. Esto creo que la OMS pone el punto en temas muy significativos. En ese sentido, lo primero que tenemos que saber es cuánta gente está infectada y detectar las infecciones ocultas. Sabéis que en Estados Unidos han hecho estas campañas, están incluso en los aeropuertos. Los CDC recomiendan que los baby boomers, la gente que nació entre el año 45 y 65, supone entre el 70 y el 80% de los infectados. Entonces recomiendan a toda esta población que al menos una vez en su vida se haga una serología de hepatitis. En nuestro medio no tiene por qué ser igual, aunque es verdad que ha habido una explosión demográfica en los años 60, puede haber otras prácticas y tendríamos que saber cuál es la población realmente, hacer un screening y a detectar las infecciones, ¿no? En el caso del VIH, pues tenemos un tema todavía más enquistado. Tenemos siempre, clásicamente hemos dicho que tenemos un tercio de infección oculta tanto de VIH como de hepatitis C, pero esta estimación no ha variado a lo largo de los 20 últimos años. No tenemos tampoco una sonda prospectiva que nos diga cuánta infección oculta tenemos, pero creo que esto es una barrera muy significativa y que no hemos sabido superar ni que mejore en los últimos años, ¿no? Hasta ahora, el hecho es que solo una minoría de las personas infectadas por hepatitis C se ha tratado. Y esto en los países con recursos económicos elevados. Fijaros, un metaanálisis en Estados Unidos se encuentra que apenas el 9% de los pacientes ha sido tratado de hepatitis C en estos años. Y en el caso de Europa, un metaanálisis también de estudios europeos vuelve a ser un 9,4%. Esto en población general. Bueno, pues está claro que donde han llegado las terapias hasta ahora es absolutamente insuficiente, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes tratados por país se estimaba en el 2010? Esto está basado en el consumo de unidades de ribavirina e interferón por país y repartido por el número de pacientes que teóricamente se habría tratado. Fijaros, Francia, que es un ejemplo para los demás, había tratado el 6,7% de los pacientes teóricamente infectados. En el caso de España era el 2,2%. O sea, son datos realmente ridículos. Aquí hay una brecha enorme entre necesidades y cobertura de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea que autosatisfacción justita, ¿no? Si miramos un poco la evolución de los datos europeos del 2004 al 2010, fijaros en la línea de arriba, en la línea azul, veis los tratamientos cómo ha aumentado en el centro y norte de Europa. No ha aumentado tanto en la zona mediterránea y se permanece muy por debajo en la línea roja que representa a los países del este europeo. En África, pues en África la situación es todavía peor. Fijaros, se estima que un 5,3% de la población africana está infectada por hepatitis C. En el caso de Egipto, sabéis que todavía mucho más. Pero esto sería el global de África. El cribado frente a hepatitis C se hace solamente en el 19% de las unidades de sangre, por costes económicos de lo que cuesta pues, hacer la determinación por cada unidad. Entonces, ¿qué datos de tratamiento tenemos? Esos, salvo en Egipto que hay algún dato aislado, pero como continente tenemos una absoluta falta de conocimiento. Con una revisión de las publicaciones entre el 95 y el 2013 no hay datos en toda África. Eso quiere decir que el número de pacientes tratados allí es absolutamente marginal. Se ha mirado clásicamente un poco el beneficio de los tratamientos con las pirámides estas de tratamiento. Entonces, esto, en pacientes coinfectados en California, fijaros, esto tiene mucho que ver de qué medio estamos hablando y qué barreras tenemos. Mirad, en California, en un centro sobre 682 pacientes,
se derivaba al especialista el 54% y habían asistido al menos a una consulta el 50%. Pero aquí, que tenemos integrada la asistencia de la hepatitis C y del VIH, deciros que esa barrera que supone el 50% de pérdida de tratamientos y de pérdida de pacientes está superada. En nuestro medio somos los que controlamos el VIH directamente, los que estamos implicados en el tratamiento de la hepatitis, con lo cual no es ninguna tontería que un 50% de la barrera administrativa que existe en otro medio la tenemos a nuestro favor. Eso es un potencial que creo que tenemos que aprovechar, ¿no? En la cohorte de Eurosida, entre el 98 y el 2004, os repito que son datos un poquito antiguos, sí que había aumentado un 38% el número de nuevos tratamientos, estos son los tratamientos antiguos, pero apenas había tratado el 7,6% de la cohorte, una cifra absolutamente insuficiente. Encima, había una gran inequidad en el tratamiento según el país de procedencia. En el este de Europa, claramente se había tratado a mucha menos gente que en el resto, que en el centro o en el norte de Europa. Tenía que ver también en que los pacientes llevaran más tiempo en seguimiento, en su consulta había más probabilidades de que fueran tratados, que tuvieran una mejor situación inmunitaria, unos CD4 por cada 50% que subía el porcentaje de CD4 había más posibilidades de ser tratados y estar en tratamiento antirretroviral. Son cosas que parecen evidentes, ¿no? En nuestro medio, ¿cuántos pacientes hemos tratado? Bueno, pues lo ha comentado antes un poco Juan. De la cohorte española de GESIDA, del corte que se hizo en el 2010, fijaros que se había tratado un 48% de los pacientes, normalmente en centros más o menos grandes, y aquí la respuesta viral sostenida era un 29%, pero es verdad que pues entre el 29% y el 50% según los centros, ¿eh? En nuestro caso, un póster que presentamos ayer también se había tratado un 51% de los pacientes en estos años y se había resuelto el 23% de aquellos que tenían viremia conocida. Ese es el impacto epidemiológico que hemos conseguido hasta ahora, que no es para tener autosatisfacción, creo que es para seguir pensando que tenemos muchos retos que superar, ¿no? En la revisión sistemática esta en Europa, que os comentaba antes, los pacientes coinfectados se miraba a ver las tasas de no tratamiento y con qué tenían que ver, es decir, la foto en negativo, a los que no hemos tratado, ¿por qué no hemos tratado? Pues fijaros, en pacientes coinfectados la posibilidad de no ser tratado era de un 82%. Claro, con un intervalo de confianza muy grande según el país, que era superior a la población monoinfectada por hepatitis C, que era de un 57%, o de usuarios de drogas por vía parenteral. Esto no distinguía entre presentes o pasados, en general pasados, que era de un 52%. Es decir, dentro de las poblaciones tratables en Europa había una marginación de la población coinfectada, ¿no? Y las causas principales para la no indicación de tratamiento eran la contraindicación médica en una cuarta parte de los pacientes, el rechazo del paciente, aproximadamente en un 20%, y el mal control de la infección por VIH. Como veis, todo en gran parte obstáculos superables, con tiempo, con trabajo y con individualización con el paciente, ¿no? En el caso de población monoinfectada, es decir, de pacientes no coinfectados, las razones para no tratar fundamentales eran las contraindicaciones a los interferones. Esto está claro que, como ha comentado Manel, estamos un paso por delante de esto, pero fijaros, llegaba hasta el 45%. El seguimiento irregular del paciente va entre el 2 y el 84%. El rechazo del paciente al tratamiento. Las transaminasas normales, cosa que hoy día ya no tiene ningún sentido a la hora de planear un tratamiento. La edad, tema también para filosofar, dónde está el límite de edad, a quién hay que tratar y a quién no hay que tratar, sobre todo en población monoinfectada. La fibrosis escasa, F0, F1, que bueno, pues puede no haber sido la prioridad, pero tampoco está indicada la abstención terapéutica, ¿no? Y el consumo de alcohol y drogas. Estas eran las razones fundamentales, ¿no? En cuanto a la barrera al tratamiento en hospitales españoles, este es un estudio que dirigió Crespo de Valdecilla en 16 hospitales entre junio y diciembre del 2012. Era población monoinfectada, no había población coinfectada en este estudio. Pero se valoraban los factores que podían limitar el tratamiento con antivirales directos más interferón. Se evalúan 769 pacientes, de los cuales 211 se consideraba que el tratamiento estaba contraindicado. Y las razones de contraindicación eran la edad, la descompensación previa, que se había dado en un 14% de ellos, el consumo elevado de alcohol y drogas, tema un poco subjetivo de dónde poner las barreras, la patología psiquiátrica no controlada, otras comorbilidades en el 11% y otros factores en el 12%. El tratamiento se había iniciado en un tercio de los pacientes, en 257 de los 769.
Y las razones de no empezar en los otros 200 que no se empieza a pesar de que eran candidatos potenciales son el rechazo del paciente como primera causa, el tener una enfermedad leve, hepática, en 27 de los casos, la normativa vigente para la triple terapia, que en aquel momento solo permitía tratar con antivirales directos a cirróticos que habían fracasado, o F3, la espera de nuevos fármacos y otras causas en una minoría. En hospitales españoles, la probabilidad de recibir tratamiento en este estudio se asocia significativamente, ahora vamos a la inversa, que posibilitaba recibir tratamiento. Un nivel educativo mayor. Esto os puedo decir que en nuestra cohorte miramos el tema de los estudios y no implicaba una limitación al tratamiento. Creo que todo depende de la práctica de cada centro y de que sea comprensible la información a la persona interesada que tiene que decidir, ¿no? La fibrosis avanzada, esto estaba marcado por la normativa, y la atención en unidades con mayor experiencia. En cuanto a las barreras que tenemos, bueno, teníamos hasta el momento, hasta hace 2 días, el que la eficacia de los tratamientos en los pacientes coinfectados, sobre todo los basados en interferón, eran claramente inferiores. Podéis ver en azul los datos que había con el interferón estándar, luego cuando se asoció a ribavirina, cuando salieron los pegilaos y cuando empezaron los antivirales directos, en azul la población monoinfectada y en amarillo la coinfectada. Y veis que hasta el año 2011 estábamos por detrás, pues los resultados que obteníamos con la coinfección eran peores que la monoinfección. Este lapsus o esta brecha se ha superado a partir de la entrada de los fármacos antivirales directos, que no tienen que ver con la situación inmunitaria ni con la situación del VIH. Entonces, hoy día creo que la población coinfectada es como la población monoinfectada, es población tratable y población normal, En estos momentos, pensar eso, que con los nuevos fármacos tenemos posibilidades de curación de por encima del 90%, igual que la población monoinfectada, ¿no? Otro tema que habéis visto que contraindica muchas veces o que ha limitado la indicación de tratamientos es la patología psiquiátrica. Bueno, la patología psiquiátrica, este es un trabajo que se hizo en Vitoria, que hizo Joseba, y que creo que es significativo de lo que hemos hecho en otros medios, que es que la enfermedad psiquiátrica controlada no contraindica el tratamiento. Lo que hace falta es preparar al paciente. Fijaos, la experiencia es en Vitoria, del año 2007 al 2009, se basa en un estudio, en un equipo multidisciplinar de enfermería, médicos, psicólogos, psiquiatras, en el que se hace una preparación del paciente para que esté estable previo al comienzo de tratamiento. Y estamos hablando de tratamientos con interferón. Esto ahora es mucho más sencillo. Pues fijaros, entre 108 pacientes que el 27% tenía comorbilidad psiquiátrica significativa, podéis ver que el resultado en respuesta viral sostenida es idéntico en los que tenían patología psiquiátrica y en los que no tenían patología psiquiátrica. Mirad, clásicamente las barreras al tratamiento se han clasificado un poco en estos 3 factores, las dependientes del paciente, las dependientes del clínico y las dependientes del sistema sanitario. Pero además dentro de esto habría que ver las causas que son no modificables y las que son modificables. Lo de no modificable y modificable cambia históricamente y cambia subjetivamente según el clínico muchas veces. O sea, quiero decir que lo que no es modificable en un sitio, en el de al lado sí que lo es, y eso tiene que ver con la experiencia, ¿no? En cuanto a las barreras al tratamiento dependientes del paciente, tenemos algunas relacionadas con la comorbilidad, fundamentalmente la descompensación, la ideación suicida o intento de suicidio previo, la enfermedad psiquiátrica no controlada, la comorbilidad severa, la insuficiencia renal, la baja expectativa de vida, el uso elevado de alcohol o drogas, las alteraciones hematológicas importantes o la inmunodepresión con CD4 menores de 100. O sea, que son situaciones que en general pues, son un poco extremas, pero muchas veces modificables en el tiempo. En cuanto a los factores personales, podéis ver en azul todo lo que son factores que en gran parte dependen de la información que recibe el paciente, de que esa información sea bien asimilada, que sea comprensible y que pueda tomar decisiones. Esta es una información claramente modificable. El conocimiento del paciente sobre la enfermedad, las alternativas y los beneficios que tiene con el tratamiento, la ausencia de clínica, el sentirse bien, que en muchos casos ha sido una justificación del paciente para no tratarse, hay que explicarle que esta es una enfermedad silenciosa y dañina, entonces tiene que ver también con la comprensión. El temor a los efectos adversos tiene también mucho que ver en el consejo por pares, ha habido mucha información a nivel horizontal y sobre todo se ha magnificado ahí
la toxicidad y los efectos secundarios. Eso que era cierto con el interferón y que además había quien tenía una toxicidad muy severa, pues hoy día no viene a ser lo mismo, ¿no? El temor al estigma es otro tema, sobre todo en población monoinfectada, porque el decir que tienes una hepatitis C y cierta biografía te puede implicar que de alguna forma te identifiquen. ¿Ves? Pues mira, en realidad sí que era que. Bueno, pues esto sí que hay experiencias en las que se ha podido superar en buena parte en la interacción entre el clínico y el paciente. Pues un poco explicando los beneficios, normalizando las consultas. Quiero decir, hay interacciones ahí que se pueden mejorar, pero es verdad que hay un riesgo de estigma con esta enfermedad también, solo con la hepatitis C. El deseo de esperar otras alternativas, bueno, estamos ya un poco en esas otras alternativas, con lo cual este es un factor que desaparece. En cuanto a otros factores personales, había también factores implicados directamente con la propia administración de los fármacos. La vía de administración por vía parenteral, pues bueno, es un obstáculo real. Aunque el interferón, como ha comentado Manel, no ha desaparecido del todo del mapa, sigue teniendo un cierto hueco, pues es verdad que el usar la vía parenteral implicaba un problema, sobre todo en gente que había tenido problemas con el uso de jeringuillas, ¿no? La duración del tratamiento, los costes económicos asociados al tratamiento, es decir, los costes para el paciente, visitas, viajes, desplazamientos, controles, eso no es despreciable en estos casos, y las circunstancias sociales. La limitación en la vida social y personal pues también ha tenido mucho que ver con una barrera real, ¿no? Luego, hay barreras también en poblaciones concretas. Fijaros, en población usuaria de drogas por vía parenteral en el pasado, especialmente en población joven, sí que se ha detectado en estudios sociológicos y psicológicos la sensación esa de inmunidad, o sea, de que tú no tienes un problema real, de que a ti no te pasa nada y que como eres joven, pues que tampoco, que te queda mucho tiempo y que la enfermedad no es tu primera prioridad. Esto tiene mucho que ver con que, bueno, hay que pensar que en el este de Europa está aumentando el uso de drogas por vía parenteral, que en Estados Unidos está aumentando, es decir, que desgraciadamente a lo mejor no estamos hablando de una epidemia del pasado, sino de una que nos puede volver una segunda ola. Entonces hay que tener en cuenta toda la política de reducción de daños, todo el tema de tratamiento sustitutivo, todo lo que hemos aprendido y hemos ganado en estos años, ¿no? Y nuevamente la comunicación con el paciente para que sepa la historia natural de lo que tiene, aunque de momento se sienta muy bien. Nuevamente también el tema del estigma salía en estos temas y que se atenuaba con la relación médico-paciente. En prisiones, que es otro tema que bueno, pues no os voy a decir porque muchos de los que estáis aquí lo conocéis mejor que yo, hay también una serie de limitaciones extras. Está el estrés por el cambio de situación, hay mayores problemas de alteración del sueño, de la concentración. Hasta ahora la necesidad de inyectarse no es lo mismo en tu vida privada que en el medio penitenciario. La pérdida de peso, incluso había un estudio en Australia en el que los presos hablaban de la vulnerabilidad que les hacía en un sistema jerárquico de equilibrio de fuerzas, de que te hace más vulnerable y me van a forrar, vamos, así literalmente, ¿no? Limitaciones en la confidencialidad, peor soporte familiar y social y también lo prolongado del tiempo de tratamiento y la incertidumbre de traslados entre centro y ver si vas a poder acabar o no acabar este tratamiento. En cuanto a las dependientes del personal médico, muchas de ellas son subjetivas, como hemos comentado. Las contraindicaciones, muchas de ellas no son absolutas y depende de cuándo tomas la decisión y de la interacción con el paciente, son superables a corto, medio o largo plazo, muchas de ellas, ¿no? En ese sentido, es fundamental que el clínico esté preparado y que tenga experiencia en esta patología. Es clave integrar a la enfermería en el equipo de atención. Vamos, la experiencia creo que es buenísima, especialmente para el paciente, pero también para los clínicos. Facilita el que el paciente se sienta mucho mejor respaldado, facilita la adherencia y tiene beneficios en datos de respuesta viral sostenida, estoy seguro, vamos. Es necesario también la coordinación con otros niveles asistenciales, salud mental y atención primaria especialmente, y muchas veces es el propio clínico el que ha facilitado la espera a futuros tratamientos. Espera que va a venir algo más, que esto va a ser mejor. Entonces, es decir, la abstención terapéutica muchas veces ha estado potenciada por los clínicos. Es responsabilidad nuestra el decidir cuál es el mejor momento. Pero bueno, esto sigue estando en nuestro tejado. Por último, parte de las barreras dependen también del sistema sanitario, de la regulación en la prescripción, del presupuesto sanitario, de los fármacos que estén financiados o no, esto sabéis que hay diversos sistemas, de los precios de los fármacos, de la cobertura sanitaria que llega a toda la población. Aquí tenemos todavía huecos de incertidumbre con la inmigración, que no es despreciable. En fin, hay todavía temas que son mejorables. También
Parte de la responsabilidad es de la Administración de la coordinación entre estamentos sanitarios y de la dotación de personal. En este sentido, comentaros, todos conocéis que hay un documento público en la prensa y en la televisión en que se ha dado visto bueno al plan de la hepatitis C, pero en realidad si entráis en la página del Ministerio no se ha publicado. O sea que tenemos una discordancia entre lo que nos dicen que hay de marco regulatorio y marco normativo, que no es ninguna tontería, o sea, por primera vez tendríamos una página en blanco sobre la que escribir, y lo que es lo que tenemos encima de la mesa, que no está. Entonces, creo que ahí es necesario pedirle a nuestras autoridades que sean más transparentes. Y, por último, deciros, como barrera, una barrera fundamental es la económica, pero no solo la local. Fijaros, la renta per cápita por países, esta es la renta, un poco son datos del 2008 del Fondo Monetario Internacional. Entonces, fijaros, la cantidad de países que están en tonos tenues, que son con renta per cápita entre 1.000 y 3.000 dólares, países que no van a poder acceder a los precios actuales ni a precios muy reducidos, aunque sabéis que ha habido negociaciones. Ha habido negociaciones para países con pocos recursos, en concreto para 91 países, pero hay países que se llaman con recursos intermedios o con renta intermedia que tampoco van a poder acceder a estos tratamientos. En un mundo globalizado como el de hoy, no solo ya por conciencia social, sino por realidad sanitaria, esto nos va a salpicar. O sea que tenemos que dar, como planteaba en la primera diapositiva la OMS, una respuesta integral a este tratamiento, ¿no? a este problema. Y, en fin, bueno, un poco, pues eso, que aunque haya vallas, pues creo que hay forma de superar muchas de ellas. Bueno, gracias.